Shabbat Shalom, que Dios los bendiga y un feliz y muy bendecido sábado. Estamos aquí de vuelta con nuestra serie de estudios de preparación para estos tiempos finales. Estaremos continuando el estudio que tuvimos alrededor de 2 semanas y está titulado Es tiempo de actuar, oh Jehová. Así que damos gracias a Dios por la oportunidad, el privilegio que Él nos da cada día, no solamente de poder estar vivos y respirar, sino de poder compartir la palabra de Dios con nuestros semejantes. Y eso es exactamente lo que queremos hacer en este tiempo y en este momento. Por lo tanto, hermanos, antes de empezar, vamos a pedir la bendición de nuestro Padre Celestial y le daremos comienzo a este estudio. Haremos una pequeña recapitulación de lo que habíamos estudiado para aquellos que están visitándonos por primera vez o que no han visto el primer episodio, y entonces le daremos comienzo al estudio. Papá Eugenio, por favor, si nos empezarías con una oración. Gracias. Bien, aquellos que puedan ponerse de rodillas para orar, nos pueden acompañar en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu bondad y misericordia, por el perdón de nuestros pecados, nuestra falta y por tantas cosas que la lista sería interminable. Y en esta oportunidad pedimos de tu Santo Espíritu, en esta ocasión, porque vamos a abrir tu palabra, vamos a escudriñarla, para que tú nos hables, para que podamos escuchar tu voz, para que podamos recibir este pan espiritual que has preparado para nosotros en esta oportunidad. Cada vez que abrimos tu palabra es algo nuevo, es algo vivificante, es vida para nosotros. Así que en esta oportunidad pedimos que todos aquellos que se conecten o que estén conectados ahora mismo y aquellos que se vayan a conectar en el futuro puedan recibir de tu espíritu la sabiduría y el conocimiento que solo emana de ti. Te lo pedimos, todo lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, hermanos, visitando un poco el tema que estábamos estudiando, habíamos empezado leyendo Isaías 24, hablando de cómo la tierra va a ser visitada por los juicios de Dios. Habíamos pasado a estudiar el tema de la caída de Babilonia, de acuerdo a Apocalipsis, capítulo 18, versículo 2 al 4, donde nosotros vemos que por la fornicación, por los pecados, por la forma en que los mercaderes de la tierra se han estado enriqueciendo, vemos nosotros que se hace el llamado al pueblo de Dios de salir de ella, ¿verdad? Salir de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni que reciban parte de las plagas, o sea, de los juicios de Dios que estarían cayendo sobre la tierra. Rápidamente nosotros vimos también parte de este engaño que viene a través del espiritismo, como vemos que Satanás engaña a Eva allá en el Génesis, ¿verdad? Y después pasamos al tema de la ley de Dios y de las fiestas solemnes y cómo es que Satanás ha removido estas verdades de la vista de los seres humanos y ha desvirtuado las mentes. También habíamos tocado el tema de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, hablando un poco sobre la importancia de estudiar la naturaleza de Cristo, que es algo que hoy en día está siendo altamente atacado. Y estábamos ahí por continuar, empezando en Daniel capítulo 7, versículo 25, con respecto a los cambios, no solamente de las fiestas solemnes y de que se quebranta la ley de Dios, sino todo lo demás que de lo que es el periodo del 538 hasta el 1798, vemos nosotros al papado pisoteando la palabra de Dios, pisoteando la verdadera deidad al introducir en este caso doctrinas como la Trinidad, que niegan la personalidad del Padre y niegan la personalidad del Hijo, y también otros temas doctrinales que vamos a estar tocando, aparte de la inmortalidad del alma y también la ley de Dios. Así que voy a compartir en pantalla aquí Daniel 7:25, que fue donde nos habíamos quedado la última vez, ¿verdad? Pueden ver ahí la pantalla, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, entonces Daniel 7:25, ¿qué nos estaba, qué es lo que el ángel le está diciendo a Daniel para que el pueblo de Dios entendiera
en este caso para nosotros lo que ha pasado, porque lo mismo que ha pasado va a suceder de nuevo, y en el caso de, en este caso, por ejemplo, los cristianos, los discípulos, para que ellos supieran lo que había de venir, que Pablo anunció en 2 Tesalonicenses, dice, hablará palabras contra el Altísimo, Daniel capítulo 7, 25, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos hasta tiempos, hasta tiempos y medio tiempo. Es lo que nosotros hemos declarado por el profeta Daniel, que el ángel le entrega. Ahora, hermanos, Satanás con sus mentiras y engaños ha cambiado las fiestas solemnes de Levítico 23 y la última vez pasada habíamos mencionado la importancia del sábado con respecto a esto y la había cambiado por el domingo, ¿verdad? Que es el día que se usa para adoración al sol. Y una de las cosas interesantes que estábamos mencionando en el estudio pasado, y con esto termino la recapitulación para empezar ya en el tema, es que la Iglesia Católica ha declarado que el día domingo es el día de la adoración a la Santísima Trinidad. Y es interesante que la última crisis que se viene sobre la faz de la tierra tiene que ver específicamente con la ley de Dios, en específico, y yendo directamente al cuarto mandamiento, el sábado, así como será señal de la adoración al Creador del universo y a su Hijo Cristo Jesús. Ahora vemos nosotros que Satanás introduce el día domingo como el día de adoración en este caso al Dios que es parte del Dios de la Trinidad. Y ahí donde encontramos nosotros que viene un choque, va a venir una crisis altamente cognitiva para nuestras vidas espirituales, y es a través de las falsas doctrinas. Entonces, terminando aquí la recapitulación, entrando en el tema, vamos a leer la cita que tenemos en pantalla y le daremos comienzo entonces a los comentarios. Esta cita está en Profetas y Reyes, página 136. La mensajera del Señor hablando con respecto a los propósitos de Dios y la ley de Dios. ¿Ok? Miren lo que dice. Satanás obrará en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios el séptimo día como día de reposo. Así demostraré al mundo que el día santificado y bendecido por Dios fue cambiado. Ese día no vivirá en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Pondré en su lugar un día que no lleva a las credenciales de Dios. Un día que no puede ser una señal entre Dios y su pueblo. Induciré a los que acepten a este día a que lo revistan de la santidad que Dios dio al séptimo día. ¿Verdad? Aquí donde nosotros vemos ahora cómo es que Satanás está preparando esta última crisis, este último engaño hacia la humanidad. ¿Qué piensan y qué creen al leer esta cita de la hermana White? A mí me llama la atención, ¿no? Que Satanás consulta con sus secuaces, sus demonios, para que se cumpla lo que profetizó Daniel en el Antiguo Testamento. O sea, tratar de cambiar la ley de Dios, ¿no? Esto pensaría en cambiar los tiempos y la ley, y debo decirle que lo ha logrado casi en un 99%. Ahora, y lo ha logrado en el mundo cristiano, en el mundo que lee la palabra de Dios, en el mundo que dice seguir a Dios y obedecer a Dios. Y realmente la Edad Media fue testigo en ese periodo, ¿no? De cómo se hizo este cambio. Y ahora en nuestros días contemporáneos vemos cómo la mayoría del mundo cristiano se ha vuelto al domingo. Pero escuchen esto, que es la parte que quiero recalcar. Aún hasta en el mismo pueblo de Dios, la gente ha olvidado la santidad del sábado. Guardan el sábado tipo fariseo, ¿no? En la letra, pero en la parte espiritual, en la parte, como dice allí Isaías 58:13, que al sábado llamares delicia santo, glorioso de Jehová y lo venerares, no andando en tus caminos. Y aquí está el problema. No hablando tus palabras, aquí está el problema. No haciendo tu voluntad en mi día santo.
el sábado se ha convertido en un día de descanso social, no espiritual. La gente compra en sábado. Los cristianos compran en sábado. Van mucho a los restaurantes. Muchos cristianos cocinan en sábado. La mayoría, la inmensa mayoría, y yo diría el 99% de las comidas que se dan en la iglesia se cocinan en sábado. Y olvidando el mandamiento, lo que habéis de coser, cosedlo hoy. Por lo tanto, hermanos, el diablo ha logrado en un 99% hacer esto realidad, lo que dice aquí la sierva de Dios, que la gente olvide el sábado, que la gente borrarle a los seres humanos al Dios creador. Y tristemente, eso es una realidad en nuestros días. Solamente para darle un poco más de veracidad al comentario tuyo, verdaderamente se está cumpliendo lo que Satanás está planificando, que él dijo, ese día no vivirá en la mente del pueblo. Hoy en día el sábado ya no es el día del Señor, es el día del pastor, de los conquistadores, de las damas, el día de los padres, las madres, qué sé yo, todas las fiestas paganas que existen allá afuera. Ya hoy el día del sábado no vive en la mente del pueblo, como Satanás había anunciado a sus secuaces que era su plan. Yo quería añadir, todavía hay un pequeño remanente. Oh, claro, no, definitivamente. No ha doblado su rodilla ante Baal y la adoración del sol. Un pequeño remanente que nosotros conocemos, que es el remanente del tiempo del fin. Sí. Papá, ¿tú querías decir algo? Sí, fíjate, mi suegro ha tocado un punto crucial con relación al sábado. En el tiempo de la Edad Media, donde Satanás logró borrar todo vestigio de santidad para el sábado. Y fíjate si se borró a tal punto que aún los que guardan el domingo no lo hacen con la santidad que deberían hacerlo por ser el día que ellos eligieron o por ser el día que eligió la iglesia. No importa, el punto no es el día que eligió la iglesia, es que se supone que deberían adorar en ese día con una santidad que ni ellos mismos se la brindan, porque el sentido de santidad para un día especial se perdió completamente. En la Edad Media se perdió la cosmología bíblica, borrando a Dios quitando a Dios como el creador de este mundo. Se quitaron las fiestas, se quitaron la ley, se quitó todo y se introdujo un paganismo tan minucioso y tan, no sé cómo decirle, tan pegajoso, que es tan difícil ahora separarlo de una cosa de otra para poder obtener solamente la verdad. Y eso es importante, la santidad del sábado. Lo esencial del sábado que Dios lo hizo es para que el hombre estuviera en una constancia y perenne adoración con Dios en ese día en específico. Y se perdió el sentido del sábado como adoración, como día de adoración, un día donde estás tú en comunión con Dios directamente y completamente con Él, tú y la familia juntos. Pero todo eso se borró. La gente no tiene ni sentido de cómo hacerlo. Así mismo es. Saben que mientras estaba leyendo la cita, me vino algo interesante a la mente. El estudio pasado habíamos leído 1 Timoteo, donde dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y me llama la atención que Cristo en la Biblia, él se le dice en Marcos capítulo 2, él es el Señor del sábado, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que entre, es la palabra clave, ¿verdad? Hay un mediador entre Dios y los hombres, hay una señal entre Dios y su pueblo, todo tiene que ver con Cristo. En este caso, el sábado es la señal de Cristo que también está entre Dios y el pueblo. O sea, este tema de la adoración en domingo es algo que tenemos que despertar. Tenemos que tener presente en nuestras mentes, porque el domingo se está presentando no para adorar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No se está entregando el domingo para la adoración del Dios de Josué y de Moisés y el de Daniel y el de los 3 jóvenes hebreos, sino un Dios que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. ¿Por qué? Porque este Dios está compuesto por 3 personas y estas 3 personas están jugando roles o están haciendo roles, no están viviendo lo que la misma palabra declara de ellos mismos. Por ejemplo, del Padre siendo Padre, del Hijo siendo Hijo y del Espíritu siendo el Espíritu de ellos.
porque se le dice espíritu de, la palabra de pertenecer, ¿verdad? Y eso es interesante, que Satanás no solamente viene a cambiar la ley de Dios, no solamente viene a pisotear la señal de Dios, sino que viene a cambiar al Dios verdadero, al único Dios verdadero, reemplazándolo con un nuevo Dios o un Dios aparte que aparentemente es el Dios de la Biblia, pero no lo es. Es el Dios que ha hecho el mismo hombre, que ha creado con sus ideas y sus filosofías, ¿verdad? Es lo que noté cuando estábamos leyendo esta parte aquí. Si leemos nosotros en mensajes selectos, la página 448, déjenme quitar las anotaciones. El día de reposo será el gran asunto en discusión, ¿verdad? Ariel, tío, por favor, ¿por qué no lees la cita en pantalla para nosotros? Sí, dice, en la guerra que se librará en los últimos días estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado de su lealtad a la ley de Jehová. En esta guerra, el sábado del cuarto mandamiento será el gran punto en discusión, pues en el mandamiento del sábado el gran legislador se identifica a sí mismo como el creador de los cielos y la tierra. Por ejemplo, regresando a lo que les estaba compartiendo, no sé si se dieron cuenta, el sábado es el día que identifica el creador. Al creador. El domingo es el día que identifica el vino a la Babilonia. Por eso es que el sábado es tan importante, porque no solamente es que Satanás quiere pisotear la ley de Dios, quiere cambiar el sábado para el domingo, es que quiere remover la identidad del Dios verdadero. Y él lo hace reemplazando la identidad del Dios verdadero con una identidad que no es cierta, que no es verdadera. Lo hace a través de otro día que no es el día del Señor y lo hace cambiando y trastornando todo lo que Dios entrega para bendición del pueblo de Dios, como por ejemplo las fiestas solemnes que habíamos mencionado. Padre, querías comentar algo con respecto a eso. Sí, mira, cuando hablo con hermanos con relación al sábado y domingo, la gente cree que se tratará de que no, el día de oración es el sábado y otro, no, que es el domingo, no, porque la iglesia cambió, no, pero Dios no ha cambiado, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no es exactamente así cuando se habla del asunto del sábado. Es mucho más que eso. Por ejemplo, ¿por qué el sábado? ¿Por qué el sábado será el día que demarcará? No podrás guardar el sábado correctamente si tú crees que son tres dioses que conforman una deidad. Porque estarías irrumpiendo el mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, con relación a la Trinidad, con relación a la naturaleza de Cristo, con relación a todas las verdades que existen, nadie podrá guardar el sábado correcto, porque el sábado correcto apuntará a un Dios que ellos no creen, a un hijo en el cual ellos no creen. Entonces, por eso es que el sábado es la punta que va a desmarcar, pero en realidad se refiere a todas las verdades. Entonces, por eso es que las iglesias adventistas hoy en día están predicando de que no importa el día que escojamos, lo que importa es que elegimos un día. Te das cuenta, porque no puedes elegir el sábado, porque tendrías que derribar o echar por tierra otras cosas, otras doctrinas que has puesto dentro de la iglesia. Por eso es que el sábado en realidad no es que se va a tratar de que se adora el sábado o el domingo, sino de que todas estas verdades apuntan hacia un Dios cuyo día es el sábado. Abuelo. Sí, nosotros sabemos, porque lo dice la palabra, mi día santo, el sábado, es el día del Padre y del Hijo. El domingo es el día del sol, el día de la Trinidad. La Santísima Trinidad. Sí, entonces notamos, ¿no? El Padre y el Hijo, como lo dice bien claro la profeta en el primer capítulo de Patriarcas y Profetas y Historia de la Redención, nos damos cuenta de que el Padre y el Hijo fueron los creadores. Ahora, cuando el diablo cambia el sábado, que identifica al Padre y al Hijo como creadores, instaura el domingo. ¿El día de quién? Del sol. De sus tres dioses. Y ahora, tristemente, hermano, fíjense cómo el diablo de todas formas te engaña. Bueno, a la mayoría los ha engañado con el domingo, pero a muchos adoradores del sábado les ha introducido que adoren a tres dioses. Cuando la Biblia habla de dos creadores, el Padre
y el Hijo. No, y no solamente los tres dioses, porque algunos dirán, no, es un solo Dios. Sí, pero estás adorando un concepto ilógico que va en contra de lo que la palabra declara. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios es compuesto. Esa palabra compuesto es humana. Y fíjense que hemos visto hasta teólogos ir hasta el punto de usar la creación de Dios para explicar la creación de Dios como algo tan sencillo como un huevo. Oh, Dios es como el huevo. Está el cascarón, la yema y la clara. Hermanos, esto es blasfemia. Usar cosas que Dios ha creado para explicar la misma naturaleza de Dios. Y fíjense que las personas no se dan cuenta. Para explicar la deidad. Exactamente. Y la gente no se dan cuenta que la Biblia es clara. El mismo Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, no que nos conozcan a nosotros, no que conozcan a ellos, no, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, orando al Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. O sea, claramente las escrituras demarcan quién es Dios, es el Padre. Y de eso no hay duda ninguna. El vidente de Patmos vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y otro ángel subiendo desde el este clamó a ellos a gran voz diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Esto es con respecto a Apocalipsis capítulo 7, que tiene que ver con el mensaje del sellamiento. Miren lo que dice la sierva del Señor con respecto a este tema. Esto está en la Review and Herald, diciembre 11, año 1888. Padre, por favor, lee para nosotros la cita de arriba. La Review and Herald, diciembre 11 de 1888. Dice así: esto señala el trabajo que ahora debemos hacer, a saber, clamar a Dios para que los ángeles detengan los 4 vientos hasta que sean enviados misioneros a todas partes del mundo y hayan proclamado la advertencia contra los que desobedecen la ley de Jehová. Exactamente. Estamos viendo nosotros que el trabajo se tiene que hacer y es la proclamación del mensaje. Se tiene que dar este anuncio al mundo entero. Aquí hay una nota. Dice, por muchos años hemos aguardado que se promulgue una ley dominical en nuestro país y ahora que el movimiento está ante nosotros preguntamos, espérate, yo no creo que esto es una nota, creo que esto es una cita, lo que lo vamos a ver en la próxima slide. ¿Qué va a hacer nuestro pueblo al respecto? Deberíamos buscar a Dios en forma especial para que su pueblo reciba ahora gracia y poder. Dios vive y no creemos que ha llegado plenamente el tiempo cuando Él permita que nuestras libertades sean restringidas. El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. Están trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la edad oscura, ¿verdad? Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Exactamente. Esa es continuación de la cita anterior. Sí, sí, correcto. Entonces, aquí se añade el movimiento dominical, el cambio de la ley del sábado al domingo. Se está trabajando en la oscuridad, avanza en la oscuridad. Aunque la gente cree que esto está tranquilo, no, hermano, esto está en movimiento. Me llama la atención que dice que mediante leyes incorporen en la Constitución principios que van a propagar estas falsedades y engaños papales. Por ejemplo, vamos a hablar un poco sobre la actualidad. El gobierno que existe actualmente en los Estados Unidos se pudiera decir que es un gobierno que está trabajando en base a esto, a incorporar leyes o principios que vayan a estar propagando estas falsedades o, por ejemplo, alimentarlas. Por ejemplo, quiero sacar esto de ejemplo. Recientemente Donald Trump firmó un documento que es anticristiano, o sea, en contra de los anticristianos. Es una ley que quiere pasar para aquellos que hacen discriminación contra el cristianismo.
Mientras que todo esto aparentemente suena bien, ¿verdad? Que vamos a ser defendidos. La gente no se está dando cuenta que esta misma ley va a ser usada ¿contra quién? Contra el pueblo fiel en el futuro. Porque nos van a decir a nosotros que nosotros no somos cristianos. Verdaderamente vemos que están trabajando a ciegas, porque ellos verdaderamente puede ser que ni se den cuenta de lo que están haciendo. Y al mismo tiempo estamos viendo que están incorporando leyes a la Constitución que van a usar ellos mismos para predicarnos. Pero como estaba diciendo mi abuelo, el pastor Cecilio, los líderes que hoy están en el poder están encubriendo el verdadero problema y muchos se están uniendo a este movimiento de darle fuerza a las iglesias porque ellos creen que aquí es donde está la respuesta. Por ahí es donde viene el engaño de Satanás. Y la pregunta es, ¿no vemos nosotros el liderazgo de la iglesia cayendo en la misma trampa? Donde ellos se creen que esto viene de parte de Dios, cuando en realidad es Satanás quien está preparando la trampa, o sea, el anzuelo para hacerlos caer. Es el mismo principio que lo estamos viendo suceder. Ariel, lee para nosotros esta cita que está en Joya de los Testimonios. Joya de los Testimonios, gracias. Página 318. Dice así: los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Wow. Aquí me llama la atención los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución. Debo decirle que la gente no se da cuenta que todas estas órdenes ejecutivas que está firmando el presidente, exacto, la gente no sabe que ahí hay cambio de Constitución. O sea que están firmando leyes que se ejecutan sin apoyo de la Constitución. Y fíjense, yo no soy profeta, pero puede ser que la ley dominical venga a sí mismo por una orden ejecutiva. Puede ser, hermano, no estoy diciendo que va a ser así, pero puede ser porque estoy viendo que están firmando órdenes ejecutivas y se están haciendo cosas fuera de la Constitución, pero se están haciendo. Y fíjate que lo que tú estás hablando es una gran realidad. ¿Por qué? Porque el presidente tiene poder para poder ejercer una ley sin el permiso del Congreso y del Senado por un año. Si él hace una ley ejecutiva, digamos, el 22 de marzo del 2025, él tiene hasta el 21 de marzo del 2026 para poder defender esa ley que él ejecutó y poder ratificarla a través del Congreso, queriendo decir que el pueblo verdaderamente se puede levantar un día, encender el televisor y ¡boom! ¿Con qué te encuentras? No se puede trabajar en domingo, o ciertas tiendas van a cerrar en domingo, o no se permite que las personas se congreguen sin un permiso en específico. O sea, como tú estás diciendo, puede ser que venga de esa manera a través de una ley ejecutiva que vaya en contra de la misma Constitución. Ariel, y después abuelo. Sí, ok. Yo creo que el presidente lo puede hacer con una orden ejecutiva, pero creo que también va a ser porque va a estar movido por los protestantes de este país. Eso viene delante. Eso viene delante. Bueno, pero él va a firmarla, pero esos líderes protestantes son los que lo van a llevar a eso, o son los que lo van a apoyar para hacer eso. Exacto. Mira, nosotros hemos visto que Obama firmó muchas leyes ejecutivas. Biden, desde el primer día que llegó, hizo lo mismo. Y este está haciendo lo mismo. O sea, que están adaptando al pueblo ¿a qué? A leyes ejecutivas. Sí, tienes razón. Déjenme decirles algo. Vamos a decir algo. Porque una vez un hermano me dijo, si fuera a eliminarse la Constitución de los Estados Unidos, ya no sería el gobierno que Elena de White describe como un gobierno republicano. Ella dice que solo en un gobierno republicano, no se está refiriendo al Partido Republicano, sino al gobierno en general de los Estados Unidos, que es un gobierno republicano, es como vendrá o impondrá la ley dominical. Y el problema es que yo creo que también las personas se confunden un poco con el asunto de estas leyes que están sacando los presidentes. Estas leyes ejecutivas no son leyes para pisotear la Constitución. ¿Y por qué entonces se aprueban? Porque son leyes en dependencia de la crisis que se está enfrentando en el momento, y es normal y es válido que se hagan amendments a la Constitución, o sea, que se crean nuevas leyes, pero es por la crisis, no en pos de destruir la Constitución. La Constitución sigue, el sistema y el sentido religioso va a seguir, pero ahora se adoptan leyes
para enfrentar la crisis que se está enfrentando. Por ejemplo, si tenemos un movimiento en contra de los religiosos, pues ahora imponemos una ley para en contra de ese movimiento. No está echando por tierra la Constitución, porque no es en contra de la Constitución, es por la crisis. Lo que pasa es que esa Constitución va a seguir igual, pero con sus enmiendas, o sea, con los amendments que se le están haciendo a esta Constitución, y luego esas leyes son las que se virarán en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento se virarán en contra de estos grupos como nosotros y le dirán a la iglesia adventista: tú eres responsable de estos grupos, y la iglesia dirá: no, nosotros no, ellos andan por su cuenta. O si andan por su cuenta y ninguna de las religiones existentes lo respaldan, entonces son una secta, ya no son cristianos. Por lo tanto, a ellos se les puede aplicar la misma ley que le aplicamos a estos grupos anticristianos, porque son una secta que están afectando, y por ahí es que vienen estas cosas, pero en realidad no se va a echar por tierra la Constitución de este país. Bueno, dale, tío, tú primero y después yo voy a hablar. Ahorita tú hablaste, Gieser, de que, o sea, había una ley para defender el cristianismo. ¿Cómo fue? Sí, que va en contra de los anticristianos, como se le dice. Exactamente. Ahora, hoy en día a nosotros nos dice que somos anticristianos porque creemos como que Cristo no es Dios. O sea, nos acusan de eso. Exactamente. Ahora, no aplicará esa ley para aquellos que no creen en la Trinidad, porque al no creer en la Trinidad, ellos ya te acusan, o sea, falsamente, de que nosotros creemos como que Cristo no es Dios. En lo personal sí creo que sí, porque como ustedes pueden chequear en el primer video que sacamos en el canal en el año 2023 con el hermano Carlos Cabello, llamado Trinidad o Muerte, prácticamente se estaba enforzando la doctrina de la Trinidad hasta la muerte. O sea, si no creías en la Trinidad te mataban. Pero miren, yo quería decir algo con respecto a lo de la Constitución. Yo veo lo de la Constitución como la iglesia que Dios levantó en el 1863. La Constitución original, que venía con cierta cantidad de enmiendas para defender nuestra libertad, para poder expresarnos, adoración, etcétera, etcétera, obviamente se le han ido añadiendo enmiendas durante los años. Creemos que verdaderamente la Constitución va a cambiar en el aspecto de que al añadirle nuevas enmiendas se va a restringir más lo que es la primera enmienda, que es la libertad de conciencia, prácticamente en pocas palabras, ¿verdad? La libertad de expresión y la libertad de conciencia. Ahora, así como la iglesia hoy en día se sigue llamando Adventista del Séptimo Día, pero no tiene los fundamentos principales que se entregaron en 1872. Se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día y no cree los pilares de nuestra fe que se creían hace más de 100 años atrás. Se llama Adventista del Séptimo Día y no guarda el sábado, ni se respeta el sábado de la misma manera en que se hacía más de 100 años atrás. Asimismo va a suceder con la Constitución de este país. O sea, va a seguir siendo llamada la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, va a seguir siendo reconocida como una república donde supuestamente la ley está por encima de todo el mundo, pero o sea, eventualmente nosotros vamos a ver que se van a ir haciendo cambios que en cierta manera sí van a pisotear la Constitución original, pero o sea, va a seguir siendo parte de esa Constitución, por así decir. Por eso es que yo veo todo como estaba diciendo el pastor, mi abuelo, o sea, los últimos tres presidentes, las últimas tres presidencias han estado adaptando al pueblo a que el presidente hace leyes ejecutivas y nadie tiene tiempo a reaccionar prácticamente. O sea, tú te levantas por la mañana y boom, ahí tienes la ley. No hay tiempo para tú decir, bueno, vamos a leer el documento para ver si se puede ratificar. Vamos a leer el documento para ver si hay que arreglarlo. Vamos a leer el documento para someterlo al Congreso para que el Congreso lo mire. No. Es una ley y hay que seguirla. Si el Congreso quiere luchar contra ella, tendría un periodo de 1 año para luchar esta ley. Pero ahora fíjense bien, nunca en la historia se había visto un presidente que haya ganado con voto popular. Más de la mayoría del país votó por este presidente. Voto popular. Número 2, es un presidente republicano que tiene Congreso por mayoría republicano, que tiene Senado por mayoría republicano y que tiene Corte Suprema por mayoría republicano. Y la mayoría de los líderes que este hombre está escogiendo son hombres o mujeres, porque también hay mujeres involucradas, son fieles a él. Fíjense que él está reemplazando todas las posiciones
de cabezas principales de las diferentes agencias del gobierno de los Estados Unidos para reemplazarlas con personal que van a defender los estatutos y los principios que él tiene. ¿Qué quiero decir yo con esto? Este hombre no tiene que luchar, el presidente Donald Trump no tiene que luchar para defender sus órdenes ejecutivas, porque el equipo que él tiene detrás aprueban esas órdenes ejecutivas. Entonces, verdaderamente estamos viendo como, o sea, digo yo, hablando yo ahora, compartiendo mi opinión, estamos viendo el principio del cordero que habla como dragón. O sea, está hablando como dragón. Aparenta ser como que hay control, está el sistema del Congreso y el Senado y la Corte Suprema para mantener que nadie se sobrepase, por mentira. Se está viendo este punto. Miren, algo tan sencillo como el cambio del nombre del Golfo de México al Golfo de América. O sea, no lleva ni 20 días de presidencia y ya prácticamente cambió lo que los mapas nuestros han estado diciendo por más de 100 años registrados y sin ninguna explicación. Solamente le quiso decir el Golfo de América y ya. O sea, este es el tipo de hombre que está sentado en la Casa Blanca. Es un hombre que verdaderamente tiene un nivel de autoridad y poder y la está ejerciendo como nunca antes había visto. Abuelo, habías levantado la mano. Disculpa que me haya extendido. Yo quiero decir que recuerden que antes de las elecciones no se sabía al fin quién iba a ganar. Había un movimiento acá en Estados Unidos de que el día 20 de enero de este año en curso, el presidente que ganara se iba a tomar el Congreso para imponer ciertas leyes que sea la Agenda 25, 30, ¿no se dan cuenta? Él lo está imponiendo poco a poco. No se dan cuenta cómo van desplazando y van colocando que gentes afines y gentes afines. O sea que está habiendo un control total. Son cosas que llaman la atención. Y fíjense, alguna gente ven a Donald Trump y verdaderamente, o sea, vamos a hablar sinceros, entre la izquierda y la derecha, honestamente, la derecha siempre va a convenir en muchos aspectos, pero muchas personas están poniendo a Donald Trump como el Mesías. Lo están poniendo como el salvador de América, de Estados Unidos. Hermanos, este hombre no está sirviendo ni defendiendo los principios bíblicos. El hecho de que, por ejemplo, esté en contra del aborto no quiere decir que ya está de parte de Dios. La Biblia y tanto el Espíritu y Profecía nos dice que si fallamos en un punto o en uno de los 10 mandamientos, fallamos en todos. Y mientras este hombre abiertamente esté creyendo en cosas que no se deberían de estar creyendo, que no son bíblicas, y sigue haciendo esta obra, ¿verdad? Como dice la cita anterior, lo vamos a poner en pantalla un momentico. ¿Ve? Dice ella que el movimiento, ¿cómo dice ella que está? Dice, Dominical está avanzando en la oscuridad. Todo esto está pasando. Nosotros no podemos entonces tomar a este hombre como, por así decirlo, un rey David, que es a lo que la gente lo están comparando. Por eso es que yo estoy mencionando esto. Porque la gente dice, no, Donald Trump es el rey David de nuestra época. No, Donald Trump si acaso es el Constantino de nuestra época, pero no un rey David. Y ese es el problema, que la gente está poniendo su fe y su confianza en un hombre que verdaderamente no ha dado un testimonio completo de que Dios es parte de su vida. Este es un hombre de negocio y él está actuando y viviendo su vida de acuerdo a lo que él cree que es mejor para este país. Y sí, dentro de este movimiento de la Agenda 2025 y la Agenda 2030, el tema de la religión hace mucho eco, ¿verdad? Ok, vamos a leer ahora esta cita que añade un poco más de luz a lo que estaba diciendo el pastor Cecilio, lo que estaba diciendo mi padre Eugenio. En la review de Herald Extra, diciembre 24, 1889. Tío, por favor, lee para nosotros. Dice, hay muchos que están tranquilos como durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia del dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sienta en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Como fieles atalayas, deberíamos ver la espada que viene y dar la advertencia para que hombres y mujeres prosigan
no prosigan por ignorancia un curso de acción que evitarían si conociesen la verdad. Muy interesante lo que estamos leyendo. Aquí hay mucha tela por donde Hay cortar. que tomar acción. Bueno, prácticamente dice que Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo. Eso es lo número uno. Y número dos. Y por eso estamos teniendo estos temas, o sea, como atalayas, llevando a la gente, aunque las cosas parezcan que no están funcionando o no están moviéndose, pero en la oscuridad se está moviendo. Exactamente. Aquí hay algo que dice que muchos están tranquilos, durmiendo. Ahora, hace una cita atrás que mencionamos de la señora White, que mencionamos atrás, nos habla que vivimos en el tiempo del sellamiento. Es un tiempo solemne. Es un tiempo de definirnos, de fidelidad para ser sellado. Por eso es que muchos están tranquilos. Bueno, todavía, no, mira que esto, mira que aquello. Pero, mi hermano, si nosotros no, la principal obra es preparar nuestro carácter, obedecer la palabra de Dios, hacer reforma en la observancia del sábado, en el estilo de vida, en nuestra adoración, porque esto nos prepara para cuando llegue la hora. Pero si ahora somos infieles en la observancia del sábado, si somos fieles en el estilo de vida, si somos infieles en la adoración, hermano, ese cambio que no se hace de un día para otro, no se podrá realizar. Y entonces, ¿qué? Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado, nuestra salvación. Ocúpate de tu salvación, ocupados de vuestra salvación. Y por supuesto también la predicación del evangelio a otro, animar a otro, exhortar a otro. El Señor viene. El domingo viene, la persecución viene, las trompetas vienen, todo. Sí. Papá, ¿tú querías decir algo? No, estoy bien. Ok. Para mí el peligro mayor que se encuentra dentro de la iglesia actualmente es esta parte aquí donde ella dice, habiendo arribado a esta conclusión. O sea, ¿cuál es la conclusión? Bueno, esta que está aquí arriba en amarillo, ¿verdad? Que la profecía dice que viene la imposición de la observancia dominical, por lo tanto, sabemos que la profecía se va a cumplir. Fíjense, no están negando lo que la hermana White dijo, no están negando la profecía, pero simplemente es como que, ok, no voy a hacer más nada. No, hermanos, si nosotros no estamos haciendo algo por la obra, no estamos obrando a favor de Dios. Yo he escuchado a muchos hermanos hacer planes y planificar por tal de buscar más bien el bienestar de ellos que lo que sería el bienestar de la obra. Y ahí es donde se encuentra un peligro muy grande para nuestras vidas, por los cuales tenemos que cuidarnos. Ok, avanzando. La profecía del capítulo 13 Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de cuernos semejantes a los de un cordero haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado, que está simbolizado en ese capítulo por una bestia parecida a un leopardo. Esta profecía se cumplirá cuando los Estados Unidos haga obligatoria la observancia del domingo, que Roma declara ser el signo característico de su supremacía. Y vamos a leer aquí ahora 3 citas. Tenemos 3 citas aquí. Vamos a empezar. Papá, lee la primera. Tío, lee la segunda. Y entonces, abuelo, tú lees la última tercera. Adelante. Dice la primera: cuando nuestra nación abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en este caso el protestantismo dará la mano al papismo. Wow. So aquí es donde nosotros vemos que estos principios que están en nuestra constitución, cuando se promulga una ley dominical, ¿verdad? Entonces que el protestantismo entrega su mano al papismo. Ok. Tío, lee la segunda cita que está en Maranata. Escuchen, sí. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo. Darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Tarde o temprano, las leyes dominicales serán promulgadas. Tarde o temprano. Las leyes dominicales tienen que ver con un, yo diría, con un triángulo para no usar Trinidad. Fíjense,
protestante, Roma y Estados Unidos. Ahí hay una trilogía. Hay una cosa, y las leyes dominicales es un conjunto de leyes, no es una ley, es un conjunto de leyes. Y se va trabajando en base a ellas. Por ejemplo, la opresión de las conciencias, eso lo podemos ver hoy en día. Bueno, Muchas veces quieren violar nuestras conciencias y por eso, poco a poco lo van implementando. por eso yo estaba diciendo que la primera enmienda, que es la libertad de expresión, en realidad tiene que ver con la libertad de conciencia. El 2020 fue un gran ejemplo. Aunque uno no quería tener que ponerse algo, ellos buscaron una forma legal de obligarte. Lo mismo van a hacer con este tema de las leyes que van a ser promulgadas. Y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en esta cita que leyó Ariel, dice, los protestantes volcarán toda su influencia y su poder. ¿Qué es lo que estamos viendo actualmente en la Casa Blanca? Regresando al tema que estábamos hablando, es ver cómo los protestantes, y en este caso, las iglesias, están ellos volcando todo su interés en el presidente Donald Trump porque ellos quieren hacer algo con respecto a lo que se ha estado viendo. No debería de sorprendernos, estamos viviendo en un mundo de pecado. No, porque, por ejemplo, vamos a regresar a este tema que se había visitado en nuestro canal. El tema del aborto, para que vean qué inteligente es Satanás. La izquierda defiende el aborto hasta cierto nivel de embarazo. Creo que lo último que se llegó a aceptar en una parte fue hasta el tercer trimestre. O sea, estamos viendo que ya un niño prácticamente completamente formado pueden hacerle un aborto, matarlo y sacarlo del vientre de la madre. Y sería considerado legal. La derecha te dice que no, que el aborto está mal, que eso va en contra de la Biblia, que eso es matar un humano, etcétera, etcétera. Obviamente todo cristiano se tira a la derecha para defender a ese niño indefenso. Pero ¿cuál es el catch? ¿Cuál es la trampa? La izquierda que defiende el aborto, en lo que es la ley del aborto, que son docenas de páginas, incluye la libertad para la persona decidir qué quiere hacer médicamente con su con su cuerpo. Queriendo decir que si no se quiere poner medicamentos, pinchazos o hacerse cierta cirugía, tiene el derecho de guardar su cuerpo para que no lo obliguen a participar de algo como lo que vimos en el 2020. Y la derecha, que no quiere matar a bebés porque obviamente va en contra de la Biblia, los principios de Dios, ahí en esa inmensa cantidad de páginas en el documento está el remover el derecho de la persona a escoger qué quiere para su cuerpo. Queriendo decir que si un doctor cree que es necesario para tu vida, para tu salud, inyectarte algo, aunque vaya en contra de tu conciencia, adivina qué, legalmente te pueden obligar. Entonces, no podemos caer en la trampa de Satanás. No podemos decir, bueno, hay que escoger la izquierda o la derecha, porque cualquiera que tú escojas, tú mismo te estás poniendo la soga al cuello. Ya sea que escojas la izquierda y abiertamente estás yendo de un mandato, que en este caso sería no matarás, porque estarías matando a un indefenso, un bebé, o escoges por la derecha, que en este caso estarías tú mismo imponiendo la misma ley para que tu empleador te obligue a ponerte el pinchazo, como lo hicieron durante el tiempo del COVID. O sea, aquí es donde se encuentra la crisis. ¿Tú me entiendes? Abuelo, ¿qué estabas diciendo? No, la cita que hay dos citas ahí que ahora que vienen que yo quisiera que pasemos allá. Ok, dale. Vamos a leer la primera, Ariel, y entonces la última, papá. Pronto las leyes. Dice, pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Dice, la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la libre América se verán los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Ahí está. Ahí está en esa última cita. Los legisladores asegurándose el favor público, doblegándose a las exigencias populares. El pueblo es el que va a pedir ¿qué? Estas leyes. Las leyes dominicales. El pueblo se la pide a los legisladores. Los legisladores la llevan a
al Senado, a lo que sea, o al presidente. Y ahí viene. Entonces no viene por Roma, no viene por el Papa. No. Viene por exigencia del pueblo. Y obviamente los líderes del pueblo van a ceder a lo que el pueblo está pidiendo. Para no perder qué. Claro. La cita siguiente, y ese. El mejor ejemplo que tenemos en base a lo que estás diciendo fue el momento cuando Moisés estaba con Dios en la montaña y Aarón quedó solo frente al pueblo. Y el pueblo lo forzó a hacer algo. Ahí está. Éramos unos dioses. Y tuvo más temor del pueblo, Aarón, que de Dios. Ahí está. Y después se pone para querer justificar y querer a ver cómo amalgamos esto. Mañana será fiesta Jehová con un becerro de oro. Y fíjate, si ese fue Aarón, que era un hombre que le tenía temor a Dios y fue escogido como el sumo sacerdote, ¿qué quedará del liderazgo y el Congreso de los Estados Unidos? Exactamente. Lee la siguiente cita. Sí, esta próxima cita está en manuscrito número 10, página 239. Habla sobre los hombres influyentes que pedirán la ley dominical. Y dice la cita: Satanás pone su interpretación sobre los eventos. Ok, aquí hay algo interesante, hay eventos sucediendo. Y ellos piensan como él quiere que lo hagan. Con las calamidades que llenan la tierra, estos son los eventos, son un resultado de la violación del domingo. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Eso está más claro que el agua, ¿verdad? Nosotros estamos viendo que van a venir estas catástrofes, en este caso juicios de Dios, y ellos van a decir un momentico, en la cita anterior, como habíamos leído, que dice que estos hombres sentirán cono contra el pequeño puñado, ¿verdad? Que observa los mandamientos de Dios, dirán, oh, por culpa de esta gente es que están sucediendo estas calamidades, ¿verdad? Ok, vamos a avanzar ahora a esta cita. Bueno, hay dos citas aquí. Abuelo, ¿por qué no lees la primera cita y después lee la segunda de abajo? Dice, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, entre paréntesis, domingo, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera, número uno, la moralidad social. Luego, el asunto, porque la cita anterior hablaba de los desastres. Ahí hay que incluirlo, ¿no? Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. Eso fue de acuerdo al tiempo la hermana White cuando escribió El conflicto de los siglos. Imagínense ustedes para este tiempo que día existe. Eriel, adelante, lee la segunda cita. Dice, el protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra. Esto es una referencia a los juicios de Dios, que nunca podemos juzgar a Dios de la forma en que juzgamos al hombre, porque Dios juzga al hombre de acuerdo a misericordia y con justicia y amor al mismo tiempo, ¿verdad? Y por eso es una extraña obra. Sí, Dios. Yo quisiera hacerles una pregunta a ustedes, quizás de reflexión. En la época del 2020, en esa época, de las iglesias que nosotros conocimos, por ejemplo, aquí en América, una de las iglesias, tristemente, que más se dio a esa presión, más que las evangélicas, que las bautistas y todo eso, porque esas estaban en contra de este programa. Pero nuestra iglesia fue una de las que más apoyó. Se doblegó. Sí. Ahora, hoy en día, nuestra iglesia quizás es más liberal. Si lo vamos a los partidos, como dicen, de izquierda o derecha, no sé. Nuestra iglesia casi es más liberal, más de izquierda que estas iglesias evangélicas y protestantes, que son las que se llaman aquí, las bautistas, todas estas iglesias.
que apoyan mucho más a este gobierno. Ahora, yo leí no hace mucho y no recuerdo exactamente dónde, pero dice que de campestres, de reuniones adventistas, los predicadores presentarían el domingo. No sé si ustedes han visto esa cita. Sí, yo la he leído. Que van a que estarían en cierta manera apoyando esta, sí, esta... promoviendo el descanso dominical, algo así. Yo lo leí. Y habrán ministros, dice, habrán ministros que promoverán la observancia del domingo. Claro, no, si ahora están cediendo, ¿ves? Con la Trinidad, y están cediendo con la verdadera música y la adoración, y todas estas celebraciones paganas, van a ceder cuando aprieten, van a ceder más. Ahora, si se cedió, o sea, si la iglesia cedió con una presión pequeña como de conciencia, o sea, y así lo están pasando, o sea, referente a esto, hay iglesias como la de Village, donde está el doctor, este doctor que ha... Conran Bain, que ha sido, o sea, atacado. Pero si la iglesia cedió a esa presión, que yo creo que fue una ligera presión, dígame usted cuando llegue la presión del domingo. Yo iba a decir que la cita que más me impactó a mí, que yo leí, fue donde ella dice que por salvar sus edificios e instituciones, ellos pisotearían el sábado y respetarían y guardarían el domingo para unirse con los poderes. Esa fue la que más me impresionó a mí, hablando de la iglesia adventista. Sí. Abuelo, ¿ibas a decir algo? A la otra cita. Ok, vamos para allá. Ok, Review and Herald, junio 1, año 1886. Papá, lee esta para nosotros, por favor. Dice, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. Pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual puede estrechar la mano del catolicismo. Yo quiero decir algo, esa cita, hace como 5 o 6 meses atrás, en California, hubo una reunión de líderes cristianos con representantes del papado. Y allí dijeron que Roma no se había equivocado. Que Roma no se había equivocado, que nosotros hemos sido los equivocados. Ahí está la respuesta, mira la cita. Que debemos pedirle perdón a Roma. Exactamente, hermano, y ahí está. Roma nunca cambia. Papá, habías levantado la mano. Sí. Entonces, el problema es que lo que hemos cambiado son los protestantes, hermano. La profeta de Dios, wow, es clarísima, hermano. Por eso es la guerra que tiene el demonio contra la profeta, eliminando ya de la iglesia el espíritu de profecía. Desde el 2015. La viejita tiene ateroesclerosis, la viejita está vieja, la viejita copió, la viejita es plagiaria, la viejita, hermano. Porque por eso el diablo que sabe. Y tristemente los hermanos no estudian, y al no estudiar no saben estas cosas. Sí, papá, adelante. Sí, desde el 2015, donde se usó al famoso personaje de Tony Palmer, que fue el que trajo el mensaje de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica se identificó como José, cuyos hermanos lo habían traicionado a él y le habían faltado a él. Y eran ellos los que necesitaban venir a él para ser reconciliados, y él los iba a recibir aún a pesar de lo que le había hecho desde aquella época. Ahora, hay una cosa que nosotros queremos aclarar también. A veces creemos que el presidente tiene que ser católico para que se cumplan estas cosas de que el protestantismo le dé la mano al catolicismo. ¿A qué se refiere eso? La única institución religiosa que tiene derecho a protestar si algún gobierno está actuando mal o bien es la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que la Iglesia Católica será la que aprobará o no
los pasos o las medidas o las leyes que el protestantismo comenzará a realizar. Por eso es que se darán la mano, o sea, no tendrá oposición el protestantismo, pero no es directamente el catolicismo quien va a orar. El catolicismo es como el policía, que es el que permite que algo suceda o no permite. Es el protestantismo el que va a adoptar las características del catolicismo, todo lo que hizo en antaño, y lo va a poner en práctica ahora en este tiempo, y simplemente tendrá el respaldo del catolicismo para hacer todo lo que va a hacer. Así mismo es. Así mismo es. Mira esta cita, Jesse. Dale. Dice, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, el protestantismo, uniéndose en puntos comunes de doctrina, Trinidad. ¿eh? Ahí hay Trinidad. Claro. Es la única doctrina que une a todas las iglesias. Exactamente. Influya sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América protestante habrá formado una imagen de jerarquía romana y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado por el mismo hecho de imponer un deber religioso con ayuda del poder secular. Las mismas iglesias estallan elevando una imagen a la bestia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Conflicto de los siglos. Así mismo es. Miren lo que dice ahora esta otra cita en Juega los Testimonios, segundo tomo. Dice, cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano al poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, que al fin está cerca. Y por cierto, esta asombrosa obra de Satanás tiene que ver con la personificación de Cristo. Papá, ¿querías hablar? Espérate un momentico aquí, porque esto sí se puso interesante. ¿Cuál es la triple alianza que está mencionando la cita? Es la alianza con Roma, o sea, hablando del protestantismo, y la alianza con el poder civil. Por eso es la triple alianza. Roma mezclado con el poder civil y el protestantismo mezclado con Roma y el poder civil mezclado con Roma y con el protestantismo. Es la triple alianza. Eso es todo el juego, lo que hay en todo esto. Es muy interesante que tiene que ver con tres poderes. Tiene que ver con el poder civil y el poder religioso, y estamos nosotros ahora contando con el poder del espiritismo, que tiene que ver con Satanás directamente. O sea, y la hermana White tiene una cita donde ella dice que Satanás, que para aquel entonces ya está personificando a Cristo, él va a decir, sí, yo soy Dios, yo soy Cristo. Él va a decir, hemos cambiado del sábado para el domingo. Fíjense ustedes. Esto, notamos, Jesse, que este presidente de Norteamérica está empoderando nuevamente otra vez la iglesia a un poder, elevando. Quiere decir que ahí vemos que el poder civil, el poder político y o sea, el poder religioso, político y de Roma. Y vamos a ser sinceros, el presidente es protestante, ¿verdad? Él se dice que él es cristiano, pero su vicepresidente es acérrimo católico, pero católico. No tiene forma de cómo escaparse de ese título, porque hasta él mismo se lo dice, que él es un mega católico. Entonces estamos viendo que verdaderamente se está levantando la imagen de la bestia. Tío, lee para nosotros estas dos citas, pero después que leas la primera voy a decir algo. Lee la primera. Dice, leyes que impongan la observancia del domingo como día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los cuales se ha fundado el gobierno. Los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada. Ok, antes que lea la segunda, cuando habíamos empezado este tema, que estaba titulado "Es tiempo de actuar, oh Jehová",
tenía que ver específicamente con esta misma crisis. Se estaba pisoteando la ley de Dios en el tiempo de Israel. Se estaba pisoteando la ley de Dios dentro del liderazgo del pueblo de Israel. Y se hizo el llamado, o sea, se ven salmos, es tiempo de actuar, oh Jehová, o sea, no es para que Dios se quede sentado sin hacer nada. La pregunta es, ¿qué va a suceder durante este tiempo con el pueblo remanente? ¿Va a correr hacia las montañas en este momento que salen? No, dice que se va a presentar plenamente la verdad del sábado. Este es el momento donde el sábado va a alumbrar más, porque al principio de este choque entre las leyes civiles y la verdad de la ley de Dios se va a demarcar la diferencia entre los fieles y los no fieles. Si desde 2020 para acá el tema del pinchazo y después el tema de la Trinidad ha causado un zarandeo dentro de la iglesia, estamos hablando de dos temas donde nadie estaba siendo puesto en cárceles por este tema, nadie estaba siendo puesto a ser muerto por el tema, nadie estaba siendo perseguido con pico y pala y fuego por estos temas. Imagínense ustedes cuando ven el tema del sábado y ahora sí involucre persecución, muerte, cárcel, multas, pérdida de trabajo. O sea, la gente tiene que entender, el pueblo de Dios tiene que entender, la crisis va a ser real y va a ser grande. Y estábamos entre familia, estábamos el fin de semana pasado, estábamos viendo una cosa por el televisor y la persona era una cosa cristiana y la persona estaba hablando sobre la preparación. Y él dijo, la mejor preparación es la experiencia. Hermanos, no hay escapatoria. Si no tenemos experiencia en la crisis ahora, no vamos a estar preparados para la crisis mayor de mañana. Lo que pasó en el clamor de medianoche, hablando con Mateo 25, que se escuchó el llamado, he aquí viene el esposo, salid a recibirle, las 10 vírgenes se levantan, 5 tenían aceite, 5 no. Ese no representa el Espíritu Santo. Ese aceite representa la experiencia. Y las 5 que no tenían experiencia le dicen a las 5 que tenían experiencia, danos de tu aceite, danos de tu experiencia. Eso está en lecciones objetivas del Gran Maestro, en Christ Objective Lessons, palabras de vida del Gran Maestro, perdón, en el capítulo del clamor de medianoche. Es la experiencia. Y la hermana White claramente lo dice, en ese momento no se va a poder transferir, no se va a poder vender experiencia. Entonces, ¿cómo es que el pueblo va a estar listo para esta crisis? Todo lo que ha sucedido en 2020 en adelante ha sido un llamado completo a la preparación del pueblo remanente, de los 144,000, de aquellos 7,000 que no han doblado las rodillas frente a Baal, han estado siendo botados de las iglesias, perseguidos por sus familiares, perseguidos por sus amistades, perseguidos por sus empleadores, perseguidos por su gobierno. ¿Por qué? Porque no hay mejor preparación que la misma experiencia. Y todas estas experiencias no podemos nosotros ahora decirle a Dios, ¿por qué? No, denle gracias a Dios que haya pasado por esa experiencia. Denle gracias que los hayan botado de la iglesia. Denle gracias que los hayan extirpado de los libros de la membresía. Denle gracias por la persecución y los problemas que les han traído. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere prepararte. Dios quiere que tú puedas enfrentarte a esta última crisis. Ariel, lee la segunda cita. Miren qué interesante esta cita. Y pensemos ahora mismo en el presente, en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado a las instituciones y prácticas de la iglesia. Escuchen esta otra parte. Los protestantes están siguiendo las huellas del papismo, o sea, de los papistas. Más aún, están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo continente. Ahora, fíjense lo que está sucediendo actualmente en nuestro país. Y ahora esta otra parte, los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas. Y yo creo que aún hasta nuestra iglesia sigue esas huellas de los papistas, sí, al expulsar ese espíritu inquisidor de maltratar hermanos, sencillamente por creer en un escrito está. Exactamente. Así lo que está pasando ahora ahí con Corran Bain y el pastor de él en la iglesia esa ahí en Michigan, lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando por diferentes iglesias. O sea que la iglesia adventista está hablando como dragón también. O sea que está siguiendo los pasos de Roma. Roma no acepta los principios de la religión de Roma, excomulgado.
Fuera. para la hoguera, para el patíbulo. Hermano, eso lo estamos viendo en la iglesia adventista hoy. Lo que pasa es que la gente está dormida, la gente está ciega, la gente no lee, la gente no estudia, la gente no escudriña. Eso es como, por ejemplo, el hecho de, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos es difícil poder hacer un evento porque no tienes dónde rentar. Para ir a una iglesia, lo primero que te piden es cuál es la declaración de creencias que tú tienes. Nada más que ellos ven sábado. Y en este caso, que no somos trinitarios, ya eso es un automático, ha sido denegado. O sea, ni siquiera te dan chance. Y es interesante, hermanos, por ejemplo, para esta campaña que vamos a tener acá en Carolina del Norte, por la misericordia y la gracia de nuestro Dios, que va a ser en 2 semanas. Es tiempo de conocer a Dios acá en Estados Unidos, en Carolina del Norte. Nosotros fuimos a un lugar a rentar aquí cerca, donde otro ministerio ya adventista del séptimo día, que no era trinitario, había rentado en el 2018, les habían dado luz verde para ellos poder reunirse y poder participar. Al volver a tratar e intentar de hacerlo ahora, adivinen qué, fuimos negados. Pero si fueron aceptados hace 5 o 6 años, ¿qué cambió? Bueno, la mentalidad de todas estas instituciones religiosas está cambiando, porque ellos quieren asegurar domingo, quieren asegurar Trinidad y quieren asegurar unidad. Y esa es la unidad que Satanás quiere que todos caigan. Esa unidad ecuménica donde se pisotea la verdad de Dios, la verdad bíblica y se ensalzan las ideas humanas. Sí. Mira, hay una cosa, y esto vamos al mundo económico. Por ejemplo, a las grandes corporaciones, ellos son los que promueven leyes. ¿Para qué? Para que las pequeñas compañías se tengan que ir en bancarrota. Claro. ¿Tú me entiendes? Ahora, eso está ocurriendo hoy en día en este país. Todas las iglesias, a través del Consejo Ecuménico, son las que empiezan a hacer esas leyes, esas uniones, y cuando usted va a una iglesia para rentarla, bueno, ¿y de dónde tú vienes? A Roma no le interesa si tú eres católico, si eres adventista, si eres bautista, si eres... No, a Roma lo que le interesa es que usted tenga su creencia trinitaria. Es lo único. Ok, esta va a ser la última para terminar el estudio y le daremos continuación al próximo viernes. Vamos a leer. ¿Quieres leerla tú, abuelo? Léela tú. Dice, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical por el decreto que impongan la institución del papado en violación a la ley de Dios. Nuestra nación, Estados Unidos, se separará completamente de la justicia. Ahí está. Como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, esta apostasía podrá ser para nosotros una señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Hey, tú sabes que quiero aclarar un comentario mío ahora leyendo esta cita que creo que es importante. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando mucho en tratar de unir a diferentes ministerios para poder proclamar la verdad del sábado y los 10 mandamientos. Y estamos estudiando el tema de cuándo se cierra la obra. Muchos adventistas de lo único que hablan es el cierre de la gracia. Hermanos, el cierre de la gracia solamente lo vamos a saber cuando ya caigan las plagas. Entonces que podremos decir, hey, se cerró la gracia. Pero nadie va a saber el día y la hora en que se cerró la gracia. Eso nadie lo sabe. Pero sí sabemos y sí vamos a saber cuándo se va a cerrar la obra. ¿Y cómo lo vamos nosotros a saber? Porque está registrado en la palabra. Cristo mismo, voy a empezar con la Biblia y termino entonces con la aplicación para nuestro tiempo. Cristo le dijo a los discípulos que fueran de 2 en 2 a todo el mundo, a todas las naciones, a todo pueblo, tribu y lengua a predicar este evangelio. Pero en las ciudades donde ellos fueran y rechazaran el mensaje que ellos estaban llevando, Cristo les dijo a ellos que salieran afuera de la ciudad y que sacudieran sus pies, o sea, perdón, el polvo de sus sandalias. El polvo de sus sandalias y que se fueran, queriendo decir, ellos fueron a predicar, rechazaron la verdad, por lo tanto ya no se puede hacer más nada por ellos, ellos rechazaron la verdad. Lo mismo se aplica hoy. ¿Cuándo se va a cerrar la obra? Cuando se haga ilegal para nosotros poder hacer la obra, ahí donde tú sabrás que ha llegado el tiempo en donde se ha cerrado la obra. Y ese cierre de obra va a llegar en un punto diferente al resto del mundo entero. Por ejemplo, puede ser
que en lugares actualmente que existen ley dominical, porque todo el mundo está asustado con los Estados Unidos, ya hay países con leyes dominicales, como Alemania. Puede ser que hay un punto donde allá nuestros hermanos adventistas va a llegar a un punto donde ya no pueden abiertamente declarar las verdades de la ley de Dios y de los 10 mandamientos, y van a tener que empezar a retirarse, como estamos viendo en esta cita, como lo fue el ejército romano. O sea, las leyes se van a empezar a imponer, tu obra va a ser extremadamente limitada hasta el punto que no vas a poder hablar. Entonces ya tienes que practicar y vivir lo que Cristo te dijo. Si en esa ciudad, en este caso, voy a hablar ahora a nivel de Estados Unidos, si en el estado de Carolina del Norte se pone una ley de que hay que hablar a favor de la Trinidad, o hay que guardar el domingo y que no se puede reunir en otro día, o que no se puede predicar de otro día aparte del domingo, o cualquier ley que vaya a imponerse entre nosotros y la obra de Dios, donde la obra de Dios va a estar chocando con esta ley, hermanos, ya llega el momento en que nosotros debemos empezar a buscar, a irnos para las montañas, como lo hicieron los primeros cristianos. El cierre de la obra es muy importante. Cuando sea ilegal para el pueblo de Dios poder defender los estatutos que se encuentran en las Sagradas Escrituras, claramente tendrán la señal: es tiempo de huir. ¿Por qué? Porque no va a haber ni poder civil, ni poder religioso, ni nadie en todo ese local, estado, ciudad o condado que vayan a estar de parte tuya para tú poder practicar, o en este caso predicar la verdad. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar preparados. ¿Qué estás haciendo ahora? Si el día de mañana te van a obligar a no predicar, si el día de mañana te van a obligar a no poder defender la ley de Dios, ¿por qué estás malgastando el tiempo hoy que no vas a tener disponible mañana? Entonces la gente está esperando a que pongan la ley dominical. No, entonces yo no trabajaré el sábado, yo seré probado. Mentira. Si no tienes la experiencia ahora, no vas a tener la preparación para mañana. Creo que Eriel había levantado la mano y después papá. Ok, fue papá entonces. Sí, y ya cerrando, qué bueno que estamos cerrando con este llamado. Una de las cosas que simboliza, sacúdete el polvo de tu sandalia, es que Cristo le está diciendo personalmente a ellos: tu responsabilidad para con ese lugar ya cesó. Pero también significa para esa ciudad que ese sería su último llamado al arrepentimiento y al reconocimiento de Dios. La pregunta hoy en día es: cada vez que Dios nos manda a nosotros, como le han dicho a muchos miembros de la familia, no me hables más de este asunto, automáticamente se cumple ese principio que Cristo dijo, donde ya tu responsabilidad con esa persona cesó. ¿Serás tú la última responsabilidad de esa persona? Entonces, tenemos que entender el llamado que se nos hace a nosotros como portaantorchas de la verdad. Claro. Tenemos que hacer el último llamado. Tenemos que hacer lo último, lo más que podamos en la predicación, hasta el momento que Dios permita que sea callada nuestra voz, que sea limitada nuestra presencia y que seamos limitados en nuestro hablar. Entonces será lo último. Y esto está ocurriendo ya en muchas iglesias, está ocurriendo a nivel personal con muchas personas. Ya prácticamente el cierre de la gracia para estas personas está ocurriendo. Prácticamente para estas ciudades están ocurriendo. Y el punto es que dijiste al final, cuando llegue ese momento, será el momento para que busquemos pueblos, pequeños poblados, donde estas leyes no sean tan severas. Mientras tanto, hasta que llegue el momento que serán severas a nivel mundial. Pero ahí donde se cumplen las palabras de Cristo: si en esta ciudad te persiguieren, huir a otra. Dice Elena White que es el deber de nosotros huir, salir de un lugar acérrimo, pero obviamente ya sabremos que la gracia para ese lugar se habrá cerrado. Así que espero que tengamos conciencia nosotros, todos nosotros, no solamente los predicadores de los ministerios independientes, sino aún todos los que están viendo, porque somos un equipo y somos un pueblo que deberíamos estar todos enfrascados en la obra de esparcir este evangelio y llevarlo hasta lo último en el corto tiempo que nos queda. Así que, hermanos, Dios te bendiga. Así mismo es. Así que bueno, hermanos, gracias por conectarte con nosotros en este episodio. Verdaderamente es tiempo de actuar, oh Jehová, y necesitamos de esa lluvia tardía para que el mensaje de los tres ángeles, especialmente el mensaje del tercer ángel, se una con el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18 y se convierta en un fuerte clamor.
Es tiempo para que el pueblo de Dios salga de Babilonia. Es tiempo para que proclames la ley de Dios y la vigencia del cuarto mandamiento, que es el sábado, el séptimo día de la semana. Hermanos, es tiempo de ser transformados por el poder de Dios y al mismo tiempo poder presentarle al mundo la verdadera deidad y la palabra, claramente, porque en ellas están está la vida eterna y el conocimiento del único Dios verdadero. Amén. Así que gracias, Padre, por estar con nosotros. Gracias, abuelo. Gracias, tío. Seguiremos estudiando. Todavía nos queda un poco más con respecto a este tema. Es tiempo de actuar, oh Jehová. Y bueno, con la ayuda de Dios y su misericordia, estaremos regresando en los próximos viernes para seguir estudiando, profundizando en las Sagradas Escrituras, en las profecías, y poder estar todos preparados para poder enfrentar esta última gran crisis. Recuerden, no hay mejor preparación que la misma experiencia. Así que firmes y adelante, no se rindan. Vamos a cerrar con unas palabras de oración. Abuelo, por favor, termina con nosotros con una oración. Adelante. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra en esta noche, que nos amonesta que cuando veamos estas cosas levantemos nuestra cabeza, ergamos nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Gracias porque nos estás permitiendo ver los eventos finales que nos anuncian que Cristo ya viene, el fin ya viene, y es tiempo de actuar, oh Dios, porque tu ley está siendo pisoteada, olvidada, invalidada. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a aprovechar el tiempo, porque este es un tiempo precioso para recibir el sello del Dios vivo y estar preparado para la proclamación del último mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice a nuestros hermanos, cuídales y protégeles donde están, que tu bendición esté con ellos y que cada día todos nos preparemos para el hogar celestial. Danos un sábado feliz. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Amén. Maranata. 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 Maranata.